Hola, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, bueno, más que tutorial, de definiciones de Wixos. Y efectivamente me hice acá este skin un poco para honrar a Tama, la Black Tama del anime. Porque este creo que será el último, si no es el penúltimo, dependiendo de qué tan largo se me haga el video de la saga de Wixos para hispanos, que debería llamarse Wixos para hispanohablantes o gente que habla español, pero bueno, X, lo que sea. Este video está destinado a la parte más friki, a la parte más, digamos, técnica de lo que viene siendo el juego. Es decir, vamos a hablar de definiciones, vamos a explicar lo que es Lancer, ese Lancer, Assassin, Double Crush y otros términos. Y en algunos casos vamos a ver incluso ejemplos prácticos, ¿ok? Para que se entiendan mejor. Sin más dilación, vamos a empezar con este video. Ok, para empezar, me gustaría hablar sobre tres conceptos, digámosle básicos, del juego que nos ayudarán a entender otros conceptos que vienen a posteriori. El primero sería el de el ataque. Entendemos como un ataque, una acción no obligatoria que realizan tanto las lyrics como las signi contra el oponente. El ataque se realiza durante la fase de ataque del turno, específicamente durante el paso de ataque de Signy y el paso de ataque de Lyric, que viene, por supuesto, después de que hacemos la declaración y el oponente pues hace su defensa. Para efectuar un ataque debemos hacer down o acostar al Signy o Lyric con el que queremos realizar el ataque. Un Signy o Lyric en esta posición no puede atacar a no ser que un efecto diga lo contrario. Ok, entonces si por ejemplo mi Lice, que es mi Lyric central, va a atacar, cuando yo declaro su ataque, la coloco acostada, que es lo que le llamamos el down. Luego de esta pequeña introducción, vamos a hablar del siguiente concepto, el cual no es otro que el levantado o el up. Como ya lo vimos hace un momento, el estado de levantado es cuando nuestra lyric está pues, en posición vertical. Regresar a un signi o una lyric del estado horizontal al estado vertical, esto que estoy haciendo ahora mismo, es llamado levantar o up en inglés. De este modo se considera levantado o up en inglés cuando un signi o lyric está en posición vertical. Un lyric o signi puede ser levantado durante la up phase de su dueño, además de por efectos de cartas que así lo indiquen. Les pongo un ejemplo. Ok, supongamos que estoy en mi fase de ataque líric, lo que significa que yo ataque con todos mis signos, ataco con mi líric central, en este caso Angie, pero yo tengo en el campo a mi querida Nishizono. ¿Cuál es el efecto de Nishizono? Pues mira, cuando una líric en tu campo ataca, si hay tres virtual, que es el arquetipo de Nijisanji, puedes pagar 2 de en el blanco y si lo haces, vuelve a subir o vuelve a parar a esa lyric que atacó y esa lyric pierde sus habilidades hasta el final del turno. Es decir, si yo vengo acá, pago mi Ener, mandando pues acá para la trash y acá para la trash, pago mis 2 de Ener blanco, yo puedo inmediatamente después, como Angie fue, perdón, Lice fue la que acaba de atacar mi lyric central, volverla a levantar, perdería los efectos que tenga hasta el final del turno y ella puede generar un segundo ataque, ¿vale? Esto no solamente se puede hacer por cosa de los signis en el campo, sino también por algunas lyrics. Hablamos, por ejemplo, de lyric assist como Tamaura, que sin costo alguno, cuando hacemos grow, podemos seleccionar una lyric en nuestro campo y hacer que cuando esa lyric ataque, justo como con Nishizono, se vuelva a levantar, pero pierda sus efectos hasta el final del turno. O tenemos también a la propia Lice, en este caso en su presentación de Assist, que pagando 3 de Ener podemos seleccionar una lyric siempre que sea el arquetipo Zambaka, véase Ange, Toko o Lice, y hacer que gane un segundo ataque, es decir, que cuando ataque se vuelva a levantar, en este caso no perdería sus efectos. Ya habiendo aclarado todo lo que es el estado levantado, pasamos a el estar acostado o el acostar. El down se trata de colocar una signio lyric en la posición de la posición vertical a la posición horizontal. Esta acción pues se llama acostar, down, y se representa, pues vamos a hacer un macro zoom acá con este símbolo de aquí con la flechita y el cuadrito.
¿vale? Cuando un signo lyric está en esta posición horizontal, se considera que está acostado, está down. Al estado down o al acostar, se le aplican las siguientes características. Un signo puede ser acostado como coste para la activación de efectos. Por ejemplo, el caso de Pomu Rainpuff, continuando con Nijisanji, ella tiene un efecto de que cuando uno la lírica en el campo ataca, la podemos acostar, yo may down, en este caso en inglés. Y si lo hacemos, revelamos una carta del tope del deck, que esa carta es una carta del arquetipo Nijisanji, pues podemos robarla. Robamos una carta en consecuencia, es como un más uno. ¿Vale? Fíjense que en este caso particular no tiene el icono, sino que está establecido como parte del efecto como tal. ¿Por qué no tiene entonces el icono que vimos hace un momento? Porque no es un costo, es parte de su propio efecto. ¿Cuándo sería en este caso un costo? Por ejemplo, en el caso de la pieza All Out Battle, que pues aparte de pagar el costo de uno de tener cualquier color para poder usar la pieza, nos otorga a nuestras Lyric la siguiente habilidad, pues tenemos dos a escoger de una vez por turno, siempre que como costo, y fíjense que el costo está establecido incluso antes de los dos puntos, nosotros hagamos down para poder acceder a desaparecer o hacer vanish a una signia del oponente que comparta color con esa Lyric particular que nosotros hayamos puesto acostada, o robar una carta en su lugar, también podríamos cargar uno de N. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia también cuando el down o el acostar es parte del efecto o es una condición o coste para activar dicho efecto. Continuamos con las explicaciones. Uno o más lyric pueden ser acostadas debido a la activación de efectos, como en el caso de algunos Signicon Harmony. Este término en naranja ya lo veremos más adelante. O como costo para la activación de efectos, que ya lo vimos en el caso del All Out Battle, la pieza. Si no hay lyric levantadas en tu campo, no vas a poder cumplir la condición de uso para efectos de este tipo. Luego tenemos que un Signi o una lyric acostada no puede atacar, excepto si un efecto indicara lo contrario explícitamente, como por ejemplo tenemos el caso de la pieza Endless Punchline. Específicamente vamos a referirnos a su constante. Recordemos acá que las constantes son este iconito rojo. Aquí está la descripción. ¿Y qué es lo que nos dice la constante? Esta lyric puede atacar incluso estando acostada y puede atacar hasta 3 veces este turno. Lo que más nos interesa es eso, puede atacar incluso estando acostada. Even while down. Entonces, a eso es cuando me refiero de que esté explicado específicamente, ¿no? Y finalmente, un signo acostado no puede activar efectos cuyo costo requiera de acostar a este signo, pues ya se encuentra en esta posición. Es lógico, no puedes acostar algo que ya está acostado. Tendrías primero que levantarlo por efecto o por tu up face y luego acostarlo. Aclarado entonces la posición levantada y la posición acostada, vamos a pasar al meollo del asunto. Definiciones técnicas. Primero, el congelar o el freeze. ¿Qué es el congelar? Es un efecto que puede perjudicar tanto a la Signy como a la Lyric y pues su estado propiamente dicho es el congelado. Congelar es la acción, el freeze y el estado, cuando nos referimos a un Signy o una Lyric que está congelada, decimos que está freeze. En español es bastante obvio, la verdad, congelado. Un signo o una lyric congelada no se puede levantar, hacer up, durante su próxima up phase. Recordatorio que la up phase es la primera etapa del turno donde se suben todas las signi y lyric. De hecho, en esta explicación lo aclaré, que si el signo lyric de un jugador de turno está congelado, no se puede subir en la fase de subida. Y si no, pues no hay ningún tipo de problema. Continuando con las especificaciones del congelado, un Signy deja de estar congelado en cuanto la up phase de ese jugador en turno, es decir, de su dueño, acaba. ¿Vale? Es decir, después que termina la up phase, cuando se supone que deben subirse los Signis, si ese Signy puede levantarse por efecto, pues lo hará. Ahí sí no hay ningún tipo de problema. Ahora, incluso si se consigue congelar a un Signy o una Lyric que ya está levantada por lo que sea,
no se va a colocar en posición horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Hacer down y hacer freeze no son efectos inherentes en decir, no son lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo haga efecto de Umuru, por decir algo, que congele dos Signis en el campo de mi oponente, pero que esos Signis no hayan atacado, es decir, que sigan levantados, a que yo los congele cuando ya atacaron. Si ya los congelé y ellos atacaron, están acostados, lo que significa que el oponente no los va a poder levantar en su próximo turno. Pero si ya atacaron, no esperemos que con un free solo vayamos a frenar un ataque. Diferente sería el caso si, por ejemplo, hablamos de el Life Burst de la carta de Blue Archive Murakasa Akane. ¿Por qué? Porque si yo tengo tres Ignis en campo, ya golpeé con uno, con la casualidad de que el burst que se activó por este daño fue el de Murakasa, fíjense su efecto, dice, acuesta un Signi en el campo de tu oponente y congélalo. Además, adicionalmente, roba una carta, que quiere decir, si el Signi no ha atacado, como decimos, supongamos que el primer ataque quedan dos ataques por hacer, el oponente puede seleccionar cualquiera de esos dos Signis, puede acostarlo para que no ataque y adicionalmente queda congelado. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir cuando congelas y acuestas a cuando solo congelas. Cuidadito allí. El siguiente concepto que voy a explicar ya lo vimos anteriormente, sin embargo hay que hacer una consideración importante que aprendí recientemente. Fíjense, el guard, que lo representamos en este caso con la G, con el escudito y la carta insignia siempre va a ser el Servant en cualquiera de sus presentaciones. El guard consiste en esta acción, ¿no? De que si la lyric está atacando, se produce el guard step, que es básicamente el preguntarle al oponente, ¿tiene servants para parar el golpe de la lyric o no? De la fase de ataque de la lyric, el attack phase, donde el oponente puede descartar una carta con la habilidad de guard, en este caso el servant de su mano, y defender ese ataque. Si se hace el guard o la guardia, puede evitar el daño causado por la lyric una vez, y no puede defenderse con un guard un ataque de signo. Ahora, ¿por qué estoy volviendo a llamar este concepto? Principalmente porque cartas como Ange de level 3 y en su efecto de una vez por juego, vamos a leer qué dice, esta lyric gana una vez por turno cuando esta lyric ataca, hace daño al oponente a menos que él pague 4 de o descarte una carta con guard. ¿Ok? Dos cositas. Hay por burst cartas que pueden ganar efecto guard hasta el final del turno sin ser servants, pero lo más normal es que sean servants. En este caso particular, nos están hablando de descartar una carta con guard, no hacer la acción de guard, es más un costo para evitar un daño. ¿Qué quiere decir esto? Que efectos como el de Finana Ryugu, que dice que mientras haya otro virtual en el campo y obviamente Finana en el campo, el oponente no puede hacer guard a menos que pague un Ener adicional. Este efecto no va a hacer que el oponente tenga que pagar uno de Ener por descartar el guard o la carta con guard para protegerse del daño de la habilidad de una vez por turno de Ange, porque explícitamente establece que el oponente tiene que descartar una carta por guard, que conceptualmente es diferente que hacer guard, propiamente dicho. En cristiano, les digo la última línea, efectos que requieran descartar una carta con guard no son considerados guard, ¿ok? Sé que puede parecer lo mismo porque en acción estás descartando una carta con un guard o un servant directamente para negar un daño, pero eso no es hacer guard. ¿Listo? Después de aclarar esta gran excepción, voy a continuar hablando de qué carajo es un daño y qué no. Y para eso voy a traer a la mesa otras definiciones. En este caso estamos hablando de Lancer y S-Lancer. ¿Qué es Lancer? Lancer es una habilidad que pueden ganar los Signi que se activa cuando un Signi que la posee
hace vanish o desaparece a un Signy en el campo del oponente. Recordemos que el concepto de vanish o desaparecer se trata cuando un Signy que se enfrenta a otro en batalla tiene un poder mayor o igual que el Signy enfrente y lo derrota, por decirlo de alguna manera, y lo envía a la Ener. En este caso, el Signy que cuente con la habilidad Lancer estaría haciendo crush a uno de los life clots del oponente. Con ejemplo práctico, supongamos que en nuestro campo tenemos a Layla de Dor con 3000 de poder de ataque y usamos su habilidad Action pagando las dos monedas, esto también lo explicaré más adelante, para que Layla gane el efecto de que si el Signy contra el que se va a enfrentar tiene 5000 o menos de ataque, gane Lance. ¿Qué es lo que va a pasar? Layla va a atacar, nuestro querido Servant que estaba defendiendo se va destruido, va a desaparecer y pasar a la Ener, pero a pesar de que en teoría estaba defendiendo por el efecto de Lancer, Layla va a hacernos crush a una vida. Es decir, técnicamente estamos perdiendo vida por el ataque de Layla, de manera indirecta. Ahora, volviendo al ruling, incluso si un Signy tiene múltiples Lancers, es decir, si estuviésemos aplicándole este efecto, digamos 3-4 veces a Layla, al momento de activarse solo hará crush a un life clock del oponente, es decir, no estaquea, no se acumula. Un Signy con Lancer y doble crush, que es otra definición que haré más adelante, solo hará crush a un life clock del oponente. Esto se debe a que el crush ocasionado por Lancer se debe a un efecto, mientras que el doble crush aplica a hacer daño. Como les dije, hacer daño es cuando nuestra Lírico Signy golpea al oponente estando desprotegido, mientras que en este caso Lancer es un daño por efecto. De hecho, siempre se trata como un crush, no como un daño. ¿Ok? Atacar con un Signy o Lyric directamente al oponente, pues lo que les acabo de explicar. Lancer solo se activará cuando el Signy que lo posee hace un Vanish por batalla, por lo que incluso habilidades activas o pasivas que posea este Signy para hacer Vanish a un Signy del oponente no harán crush a los life plots del oponente debido a Lancer. Es decir, por ejemplo, si Layla tuviese una habilidad de cuando este Signy ataca, desaparece o vanish un Signy en el campo de tu oponente con 1000 o menos de poder. Y Layla le hace vanish y luego pega. No estaría haciendo daño por efecto de Lancer, estaría haciendo un daño por el propio ataque de ella, ya que esa zona enfrente está desprotegida. Si en su lugar el Servan estuviese acá en el campo defendiendo, como lo vimos antes, ella lo destruye, no hace daño, él se va a la Ener por desaparecer, por el Vanish, y se activa el efecto de Lancer haciendo un crush a la vida de mi oponente. ¿Ok? Luego, si al momento de atacar o enviar al Signy destruido por batalla a la zona de Ener, un efecto hace que este sea enviado al trash o retirado del juego en su lugar, esto no se considera vanish, o sea, no considera que se cumplen los criterios para que el Lancer se active. Por ejemplo, si hay un efecto activo en campo que evite que los Signy del oponente sean enviados a la Ener cuando son desaparecidos, se le hace vanish, sino que en lugar van al trash. Recordemos que en concepto el vanish es lo quitas del campo, lo mandas a la Ener, entonces no se activa el Lancer. ¿Ok? Si el oponente no posee Life Cloth, no toma daño debido a Lancer, por lo que un ataque de Signy que active el Lancer no puede otorgar la victoria. De vuelta, el Lancer otorga un Crush. Crush es romper una vida. Ahora, cuidadito aquí, porque aquí es donde entra el S-Lancer. Ese Lancer es una versión superior de Lancer, con la cual sí puede otorgarse la victoria al activarse cuando el oponente ya no posee Life Club. Además, si un mismo Signy tiene Lancer y ese Lancer, al momento de hacer un Vanish o desaparecer un Signy por batalla, se activa solo ese Lancer. Es decir, el ese Lancer tiene prioridad por cuanto puede otorgar la victoria. ¿Listo? Aclarado entonces y reiterando el hecho de que Lancer no hace daño, hace crush, vamos a pasar con el siguiente concepto que lo vimos acá. Vamos a pasar a hablar del double crush.
Ok, ma people, se viene la Biblia con la explicación de Double Crush. La explicación realmente en sí es bastante sencilla, pero tiene bastantes reglas asociadas al concepto. Double Crush. Esta habilidad la pueden ganar tanto un Signy como una Lyric, es decir, cuando un Signy o Lyric con Double Crush ataca y causa daño al oponente, puede hacer Crush a dos Life Cloud del oponente a la vez en lugar de uno solo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cartas como DJ Love It Scratch por 2, que es una Lyric Assist, podemos usar su efecto para pagar uno de Ener, descartar una carta y seleccionar un signo en nuestro campo y que gane Double Crush. Fíjense que acá nos lo están explicando en chiquitito. Si un signo con Double Crush hace daño al oponente por ataque, rompe dos de los Life Cloud del oponente en lugar de uno. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en caso de Signis, para caso de Lyric, si por ejemplo usáramos la pieza de Glory Grow, con la cual podemos darle doble crush a una Lyric en nuestro campo, podríamos hacer que, por ejemplo, Hirana, que es del equipo de No Limits, cuando ella pegue, en lugar de quitar una vida, va a quitar dos. Es decir, haría dos crush. Eso sería doble crush. Además del efecto, por supuesto, de Glory Grow, que evita que el oponente pueda guard. Básicamente, son dos Life Cloud que le estamos quitando al oponente de gratis. Sumado, por supuesto, al efecto de una vez por juego de la propia Girana, de poderle romper una Life Cloud del oponente, pues haría un combo bastante bueno. Eso en principio sería la explicación básica de lo que es el doble crush. Sin embargo, vamos a pasar a la parte larga, la parte de las reglas. Incluso si tu Signio Lyric gana múltiple doble crush, el número de cartas a las que puede hacer crush por daño sigue siendo 2. Es decir, no va, ay, tengo dos doble crush en esta Signi, pego y quito 4 vidas. Imposible, solo 2. Incluso si un Signio Lyric con doble crush causa daño a un oponente con solo un life slot restante, este ataque no considera la victoria y solo ese life slot será destruido. Por ejemplo, si fuésemos a pegar con Hirana, que ganó efecto de doble crush gracias a Glory Grow y Hirana pega, nada más estaríamos quitándole la vida al oponente que le queda y no estaríamos ganando por este ataque. ¿Por qué? Porque el doble crush nos hace romperle la vida al oponente por un efecto. Sucede lo mismo que con Lancer, no se puede ganar una partida con un crush, se tiene que ganar con un daño. Si en su lugar nosotros aplicáramos el efecto de Hirana primero, haciéndole down a dos assists, le rompiéramos esa vida y luego pasara el ataque, independientemente de si tuviésemos el double crush o no, el golpe de la propia Hirana sería el que nos concedería la victoria, porque eso sí sería daño, ¿vale? Continuando con la definición, si deseas protegerte o hacer guard contra un ataque de Lyric con Double Crush, puedes prevenir el daño descartando una carta con guard, al igual que un ataque normal. ¿Por qué no tienes que descartar dos? Porque el daño en sí sí se está previniendo. Ninguna de los Life Cloud o la de vida será aplastado. Acuérdate que en concepto el Crush es si te quito una vida, entonces en lugar quítate dos. Si con el guard estamos protegiendo las vidas, no nos quitan nada y por ende el otro crush no ocurre nunca. Si dos Life Cloud son destruidos y activan la habilidad de Life Burst, el jugador que los haya perdido activa cada Life Burst en cualquier orden que desee. Es decir, por ejemplo, si a mí me quitan dos vidas y resulta que las dos tienen burst, antes de que pase el final del turno, de que se activen otros efectos, yo tengo que pasar esas cartas a la checksum y aplicar los dos bursts en el orden que a mí me dé la gana, me convenga y lo prefiero. ¿Vale? Es obligatorio, no va a pasar nada más hasta que yo haga ese check y aplique esos bursts. Porque los dos se rompieron al mismo tiempo, por el mismo daño. ¿Ok? Sería como el mismo tiempo de activación. Finalmente, si un Signy con Lancer y doble Crush hace desaparecer, hace vanish por batalla a un Signy del oponente, solo un Life Cloud del oponente va a ser destruido. ¿Por qué? Porque el Crush del Life Cloud se ocasionó por Lancer, que es un efecto de activación y es diferente del Crush causado por el daño. Vuelvo y repito, Lancer destruye, desaparece, hace vanish al Signy del oponente y por consecuencia crush una vida. Double Crush
hago un daño por ataque y ese daño por ataque hace que pierdas 2 vidas en lugar de una. ¿Ok? Entonces, en principio es diferente, mientras uno es un efecto activo, el otro es un daño que activa otro daño. ¿Vale? Es como un efecto en cadena, entonces por eso no podemos cazar Lancer con doble crush. Ahora, ¿con qué sí podríamos nosotros vincular el doble crush? Con Assassin. Ahora, ¿qué carajo es Assassin? Fíjense la descripción. Un Signy con Assassin, que es decir, una habilidad que pueden ganar un Signy, puede hacer daño al oponente cuando ataca, ignorando al Signy frente a él. Es decir, un Signy con Assassin no puede atacar al Signy frente a él y como resultado causa daño directo al oponente. Voy por un ejemplo. Volviendo al ejemplo de la batalla del Servan contra el Signy. Pobre Servan acá como ha llevado coñazo. En el caso de que nosotros tengamos a Strobe Codeart en nuestro campo con 7000 y el oponente tenga este Servan defendiendo, vamos a ponerlo acá en horizontal, vamos a acostarlo. Si yo pago los 3 de Ener para activar el efecto de Stow, que nos especifica que hay que tener 5 más spells en el trash para poder activarlo, además del coste de 3 de Ener rojo, él va a ganar Assassin. La descripción de Assassin dentro de la propia carta nos dice: un Signy con Assassin hace daño al oponente directamente en lugar de pelear o batallar contra el Signy enfrente de él cuando ataca. O sea, vamos a suponer, en la verticalidad de la batalla. Aquí estamos nosotros, aquí está el oponente y arriba estarían sus vidas. ¿Qué va a hacer esto porque tiene Assassin? Esto, ¡pah! Directamente. No importa si el oponente tiene más ataque en su Signy el frente, no importa si lo que tenga, me lo salto. Incluso si hay un Shadow de por medio, porque el Shadow, que ya veremos después a qué se refiere, pero para hacerla corta se refiere a que no se le pueden hacer efectos a un Signy con Shadow. Incluso si tiene Shadow, el Assassin pasa igual, se lo salta, porque el Assassin aplica a la carta de nosotros. El objetivo es esta carta, no el Signy en cuestión. ¿Ok? Entonces haríamos un daño directo. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros no estamos entrando en batalla con este Signy, aplican ciertas reglas. En este caso, las reglas serían las siguientes. 1. Si un Signy con Assassin ataca y hace daño a un oponente que no tenga Life Cloud, puede ganar la partida. ¿Ok? Como esto es un daño, no es un crush, puede hacer que gane la partida. Si un Signy con Assassin y Double Crush, lo que hablábamos ahorita, ataca y hace daño, ese daño hace crush a 2 Life Cloud del oponente en caso de que tenga Life Cloud. Puede que lleguemos a pensar que si un Signy con Assassin y Double Crush golpea al oponente cuando este nada más le queda un Life Cloud, vamos a ganar, ¿no? Porque la lógica nos dice que le rompemos una vida por el Double Crush y aparte le hacemos el daño, entonces sí gana, ¿no? No. ¿Por qué? Recordemos que vimos hace un momento que el Double Crush se activa como consecuencia directa del daño, haciendo que en lugar de romper un solo Life Cloud, rompamos dos. O sea, afecta a los Life Cloud del oponente. Si el oponente solo tiene uno, lo que va a ocurrir es que nuestro Signy va a ignorar al Signy que defiende en el campo del oponente, va a hacer daño, ese daño estaría quitando la última life cloud, la última vida del oponente. Este podría decidir en caso de que su life cloud tiene burst, activarlo o no, y entonces no se ejecutaría el doble crush porque no hay una vida que romper. Luego, si un Signy posee Assassin y Lancer al mismo tiempo, el efecto de Lancer, que ya lo vimos en su momento, no se activa ya que el Signy con Assassin no puede atacar al Signy enfrente de él, lo que les acabo de decir. Recuérdense que Lancer, te pego, te hago vanish o te desaparezco y te quito una vida. Como yo no le estoy pegando a él, sino que me lo estoy saltando, Lancer no se activa porque no estoy haciendo vanish, ¿ok? Entonces esos efectos no hacen buena combinación entre sí. Luego,
Si un Signy con Assassin es obligado por un efecto a atacar a un Signy ubicado en una zona de Signy distinta a la del frente, el efecto de Assassin no se activa. ¿Por qué? El concepto dice, un Signy con Assassin no puede atacar al Signy frente a él. O sea que si, por ejemplo, yo tuviese al frente el Serva, tengo aquí a mi Tolk con Assassin, pero el oponente tiene un Peroro que en uno de esos efectos especifica que todos los ataques que vengan del oponente deben ser dirigidos a Peroro. Yo voy a hacer acá mi ataque, pero Peroro no está enfrente. Por ende, el Assassin no se activa. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Porque Peroro no está enfrente. Ahora, si Peroro estuviese enfrente, igual el ataque se va dirigido a Peroro, pero se salta porque Peroro está enfrente. Entonces, ojito, cuidado con eso, ¿ok? Bueno, ya con eso el video se me está haciendo bastante largo, la verdad, así que no quiero agobiar con tiempo. Siento que vimos poquitos conceptos, pero los que vimos son bastante básicos, pero a veces la gente sí tiende a confundirse al respecto. Entonces, para recordar, up, levantado, down, acostado. Acostado no pega. Pega cuando está levantado y lo acostamos. A veces se activan efectos que requieren que hagamos acostar. Freeze. Cuando nuestro Signy no puede cambiar su posición. Si está acostado y le hacen freeze, en nuestra próxima up phase no lo podemos levantar. Si está levantado y hace freeze, si le toca atacar, se va a acostar y entonces en el próximo turno que nos toque levantarnos no se va a levantar, pero como digo, va a seguir pegando. Lancer. Hay casos específicos de activación a veces, como que tenga cierta cantidad de ataque, pero en líneas generales, si nosotros con un Signy con Lancer hacemos el banish o desaparecemos por batalla a un Signy de nuestro oponente y lo enviamos a la Ener, le quitamos una vida por efecto, un crush, no por daño. Recordamos esa diferencia. Y luego tenemos doble crush. Si le quitamos vida al oponente, por ataque, sea con una Lyric o sea con un Signy, le quitamos 2 vidas por crush en lugar de una sola. No podemos ganar con Lancer, no podemos ganar con doble crush, podemos ganar con ese Lancer y con ataques de tipo daño. Luego tenemos el Assassin. Independientemente de que el ataque sea mayor, menor o igual del Signy oponente que con el Signy que nosotros tenemos con Assassin, nos saltamos el Signy enfrente, pegamos directo, quitamos daño y si tenemos doble crush, además de Assassin, le quitamos la vida del crush por el efecto del doble crush y le hacemos el daño por el efecto de Assassin. ¿Ok? Ya por eso sería todo lo que me gustaría explicar el día de hoy. Así que muchacho, muchacha, muchache, pues si les gustó el video, pues por favor like, suscripción, lo que sean, comentarios si tienen más dudas. Por lo visto voy a tener que sacar una segunda, tercera, cuarta parte porque definiciones es lo que faltan. El último. Y nada, con eso me despido. Por aquí Azar Tama. Atama. Chao chicos, nos vemos. Hasta luego.